Gracias. Hola a todas, todos. Bienvenidos. Les agradezco a los organizadores de estos interesantes eventos, pues la participación y sobre todo la invitación de su servidor. Gracias, maestra Sandy. Y bueno, el tema es la desmitificación o deconstrucción de la ciencia aplicada en contextos de pueblos indígenas y o comunidades equiparables. En todo esto hay una característica fundamental, pero antes de eso quisiera, si alguien quisiera participar sobre los lugares más o menos de donde nos acompañan. Yo he platicado antes con Sandy y le comentaba que lo que yo pretendo, lo que pretendemos es de una u otra manera que esto que yo... Se silenció el micrófono del maestro Daniel. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí, gracias. Comentaba que he hablado con la maestra Sandy respecto del núcleo de alumnos y alumnas que participan, y esta plática no tiene que ver con un tema formalista, es decir, con una rigidez. Me gustaría que ustedes pudieran participar sin ningún problema y más o menos decirme de qué lugares, de manera muy rápida, son, ¿ah? Aquí en Guerrero o de donde nos acompañen, y si son estudiantes de diplomado o de la especialidad. Ello con el motivo de yo más o menos identificar y direccionar algunas preguntas en su caso o solicitar alguna participación para que esto se haga más dinámico y no se haga algo monótono. Quien guste, adelante. Bueno, voy a participar. Adelante. Yo estoy aquí en Atoyac, en la Costa Grande. Puedo decirte que aquí en la Costa Grande y aquí en Atoyac, los municipios aledaños, Hasta no hay, luego. no hay pueblos indígenas. Bueno, Ajá. Con eso cerraría yo. perfecto, gracias. ¿Quién más? Y, yo, Alfonso Sastre Terrero, de la comunidad Zacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez. Aquí sí, tenemos, bueno, somos comunidades indígenas en su mayoría y estamos aquí participando como estudiantes de la NDC. Saludos. Muchas, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, sin problema, ¿eh? Adelante. ¿Nadie más? ¿Qué Estudiantes tal? de la... Adelante, Buenas adelante. tardes. Iván Lira y Odalina Sánchez, estamos en un equipo por acá y vivimos en Zumpango del Río. Por acá sí tenemos al menos una, dos, tres, cuatro, como cuatro localidades originarias también, que básicamente bueno, no básicamente, su lengua es náhuatl. Mucho gusto, aquí estamos escuchando. Gracias, gracias. Buenas tardes, Nubia, Adelante. Nubia Ávila desde Atoyac, Guerrero, estudiante de la especialidad. Gracias. ¿Alguien más? ¿Se anima? Si no, no hay problema, ¿eh? Bueno, continuamos. Bueno, es interesante identificar que hay unos casos, como nos comenta Isidro, ¿no? Que en Atoyac no hay comunidades indígenas. Y algo que quiero que identifiquen en el título que pueden observar es que hay una parte final que dice comunidades equiparables. Y esto es fundamental porque nosotros partimos de una premisa o de una idea respecto a que en nuestro país, de una u otra manera, todo nuestro país fue parte de un componente eh, indígena, en su mayoría, antes de la llegada de las personas de Occidente, las españolas, ¿no? A colonizar este territorio. En ese sentido, consideramos, y esto es como una introducción, que en aquellos lugares no urbanos, es decir, no pertenecientes cercanos a la mancha urbana, como puede ser una localidad, como puede ser un pueblo, como puede ser una comunidad, núcleo agrario o comunal, tienen y poseen ciertas características comunitarias. ¿Y qué es este significado? Bueno, que de una u otra manera trabajan de manera conjunta, muchas de las veces, poseen algunas creencias propias, poseen saberes particulares propios, poseen características de apoyo colectivo, tienen una forma de organizarse de manera muy particular, tanto en lo político como en lo social, es decir, trabajan y hacen cosas que tienen que ver con la idea no necesariamente individualista, cómo podemos identificar
a las localidades o urbes urbanos, lugares urbanos, ¿no? Bajo esa hipótesis, bajo esta premisa, nosotros identificamos que puede ser, podemos trabajar con ustedes, siendo indígenas o no, con esta característica, toda vez que me parece que hay un tema de proyectos finales que tienen que ver con una participación con componente colectivo o que tiene que recoger alguna de las problemáticas de sus lugares de origen. Si me estoy equivocando, por favor, corrígeme, Sandy, o corríjame cualquiera de ustedes. No, adelante, Daniel. Perfecto. Bueno, y en ese sentido podemos avanzar en la diapositiva, por favor. Sandy, gracias. Y en ese sentido, la idea que cabe para poder identificar que tanto las y las personas indígenas, pueblos y comunidades indígenas y o afromexicanos, respecto de las comunidades equiparables, y repito, en temas de pueblos, rancherías, de corte agrícola, agraria, y por ahí escuchaba a alguien que decía, ya vengo del campo, ¿no? Y no sé si creo que era Alonso, Isidro, no sé si era Isidro o alguien más. Alejandro, Alejandro, ok, Alejandro, que venía del campo. Y eso me hace suponer que es un lugar no urbano, me hace imaginar que es un lugar no urbano, ¿no? Quizás aledaño o cercano, pero no necesariamente urbano, sino más bien de corte agrícola o agrario. Y es en este esquema de estas comunidades, de esos lugares no urbanos, donde entra la siguiente diapositiva, por favor, entra esto que yo identifico de este artículo 2 de la Constitución General, nuestra Constitución, sobre tres particularidades de tres grupos de población que tienen una protección importante en nuestro país. Siguiente, por favor. Gracias. Y por una parte, como lo comenté, están los grupos indígenas o pueblos indígenas u originarios. Así, en otro apartado están los pueblos afromexicanos o el pueblo afromexicano. Y en un tercer lugar o espacio de protección también se encuentran las comunidades equiparables. Este tema en particular de las comunidades equiparables no ha sido tan estudiado desde la academia, inclusive desde los propios órganos jurisdiccionales. Sin embargo, nosotros hemos identificado que se instaura esta categoría en la Constitución, en el artículo 2, porque, como digo, y ustedes pueden saber más que yo inclusive, en las comunidades, los pueblos de Guerrero, y a lo mejor del país entero, se ubican en lugares agrarios, con núcleos de población agraria. Y el núcleo de población agraria, si bien es cierto, es un ente gremial particular, sin embargo, el componente es colectivo. Es decir, el trabajo que se lleva a cabo, o cómo se trabaja en esos lugares, tiene que ver con un componente colectivo. Una asamblea de ejidatarios y entre todos toman decisiones respecto del ejido. También hay bienes de propiedad comunal, ¿no? Que es como de uso común, también considerados. Entonces, por eso nosotros identificamos que este componente colectivo que podemos ver en estas comunidades en razón de la forma de organización, y le pregunto directamente a Alejandro de Atoyac, o Isidro de Atoyac, según yo leo ahí, tienen una forma muy particular en tu comunidad de elegir a sus autoridades, Isidro, o Alejandro, perdón. ¿Sí me escuchas? Bueno, porque bajo esta perspectiva, yo soy de un pueblo que se llama el Kilómetro 40, ¿no? Cercano a Acapulco. Es un lugar no urbano, es una localidad. Y yo he identificado en mi localidad que se hacen trabajos colaborativos para barrer las calles, para traer el agua, para sanear el panteón o limpiar el panteón, para hacerle arreglos a la iglesia, para hacer arreglos en las vías, y todo se hace de una especie, sin ser indígenas y sin ser afromexicanos, con un componente de colaborativo o colectivo, ¿no?
por eso nuestra premisa es que los pueblos, localidades no urbanos tienen este componente colectivo y por tanto tienen la protección de la Constitución respecto de programas, servicios, bienes, apoyos y proyectos, ¿no? Continuamos, por favor. Y bueno, podemos identificar justamente un concepto de comunidad equiparable, que son aquellos núcleos de población que no se encuentran en una posición dominante dentro del territorio nacional, pero que poseen identidad nacional o étnica, cultural, religiosa o lingüística, que no es indígena o afromexicana, y al igual que los pueblos indígenas o tribales, comparten unas condiciones que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional. Y ahí están los ejemplos: núcleos de población comunal agrícola, rurales, campesinos, no, pero sobre todo con la característica de no estar en la mancha urbana, ¿no? Porque partimos de la idea de que aquellas comunidades, aquellos lugares, colonias de la mancha urbana, pues de una u otra manera han cedido este componente colectivo o de ayuda mutua, como se puede dar en las comunidades, por una participación diferente en esos lugares, por las mismas circunstancias de que son son municipalidades o manchas urbanas amplias. Siguiente, por favor. Listo, ¿sí se ve, Daniel? Sí, claro. Gracias. Y bueno, estas comunidades, entre ellas las equiparables, poseen ciertas características, no todas, y si puede participar alguien en esta parte respecto de algunas de las características que ellos puedan identificar de su núcleo de población, donde radican, donde tienen su actividad productiva, donde labran el campo, donde cuidan el campo, bueno, ojalá lo pudiera externar y yo con gusto y todos los demás pudiésemos comunicar o informar algo. Adelante, por favor, la siguiente página. Y bueno, una de las características cuando estamos en contexto indígena y afro es que ahí sí hay una identificación determinada, ¿no? Es decir, las personas en estos lugares, como lo dijo el compañero de Chilapa, Alfonso, bueno, estas mismas personas se identifican con tal o cual adscripción, como por ejemplo puede ser indígena o afroamericana. Las diferencias en el caso de las comunidades equiparables no necesariamente se identifican como una comunidad en ese sentido, ¿no? Porque esa es una categoría de protección en algunos casos para que los tribunales, los órganos jurisdiccionales asignen o garanticen ciertos derechos de participación política, de participación social, o en algunos casos respecto de proyectos productivos o apoyos de programas sociales, por ejemplo, ¿no? También tienen un vínculo que tiene que ver con sus creencias ancestrales en un territorio especializado o específico y que fueron estos o se siguen de una manera histórica posterior a la colonización de nuestro país. Tienen también un territorio específico, muchas de las veces, donde privilegian el cuidado del medio natural o de los medios naturales que poseen. Y ahí es donde vuelvo a caer con el tema de las comunidades equiparables o pueblos, rancherías, agrícolas, ¿no? Que tienen un vínculo muy cercano con su territorio, con el cuidado del mismo, ¿no? Y que trabajan colectivamente para que, adelante Isidro o Alejandro, creo que tienes arriba tu mano. Sí, soy yo. Ajá, En adelante. cuanto menciona ahí de las comunidades equiparables, Sí, ahí se me viene a la mente a mí en el sentido de que la diferencia entre una comunidad indígena o un pueblo indígena con una comunidad equiparable es que la comunidad equiparable, la diferencia es que es una comunidad local, es decir, de mestizos, sí, que están fuertemente arraigados y difuminados. sí. Es el caso aquí de Atoyac, porque aquí había un tiempo que en el 80 y tantos había un boom del café y ahí se traían muchos trabajadores indígenas a cortar el café y muchos de ellos, una buena cantidad se quedaron en Atoyac y formaron parte de las comunidades. Ahí uno encuentra
Entonces ahí hay un mestizaje, ¿no? Eso será una comunidad equiparable, ¿verdad? O Sí, estoy mal. digo, tienes una idea muy adecuada y gracias por compartirla, porque efectivamente tiene que ver un poco y mucho con lo que las personas indígenas, desde su forma de entender y saber, han compartido en esta fase de mestizaje de nuestro país, al cual casi todas las localidades de nuestro país han transitado, ¿no? No pones un ejemplo, el caso de Atoyac, ¿no? En esta circunstancias de trabajo del campo con el tema del café, donde llega un grupo de población indígena y obviamente se tiene que relacionar y vincular pues con las personas de ese territorio. Y ahí empiezan a compartir en este diálogo que yo le llamo de saberes o de experiencias, tradiciones y se fragua una mezcla de formas de pensar, de formas de trabajar, de formas de organización política, ¿no? Y sí, una comunidad equiparable no es indígena, pero posee características indígenas porque no necesariamente va a hablar el idioma que poseen una comunidad indígena, tampoco tiene características fenotípicas de una persona afromexicana, es decir, necesariamente ser de un tono de piel negro, ¿no? Para considerarse equiparables, sino más bien que tienen características sobre la forma de participación en perspectiva colectiva, es decir, su organización se lleva a cabo bajo la característica de la solidaridad. ¿Alguien más quería participar? Sí, Adelante. Daniel, tenemos a Alex Solano y a Germán también, por ahí vi la manita de Germán. Sí, adelante. Adelante, Alex. Gracias, bióloga. Primero saludarlos. Pues es la primera vez que estoy escuchando el concepto de comunidad equiparable. La verdad, en el caso de nosotros los sierreños, pues de una u otra forma tenemos ciertas características desde que se originan el tema nosotros desde que surgen los chiveros y que desde Puebla, desde la montaña, pues se trasladan a las comunidades más complejas por el tema de los animalitos. Y bueno, pues hasta el momento, pues nuestro presidente de la República o las políticas públicas se han encaminado siempre pues al tema de los rasgos que ya comenta aquí el maestro Daniel, o sea, el tema indígena y el tema afro. Pero en el caso de nosotros, en efecto, o sea, estamos en una línea donde pues ni para allá ni para acá, entonces sí es complicado. Incluso como ejemplo, el tema de la aplicación de los apoyos en caminos artesanales, pues fueron exclusivamente para nuestros paisanos de la montaña o indígenas y afro. Y en el caso de nosotros, pues seguimos en la misma incertidumbre de falta de apoyos y otras cuestiones. Entonces, es complicado allí, o sea, yo por primera vez estoy escuchando la comunidad equiparable. Nosotros incluso ahí dentro de los conceptos estaría también ingresando el tema de los ejidos. No vi el concepto ahí. Sé que es comunal, pero hay que recordar que hay bienes comunales que se rige por un comisariado comunal y hay ejidos donde se rige por un comisariado ejidal. Entonces, creo que ahí el concepto sería como la suma. Nosotros pues, tenemos nuestras propias características, nuestras propias, ah, básicamente pues todo, ¿no? Lo que conlleva a lo que somos los de la sierra. Saludos, gracias, Daniel. Sí, no, gracias a ti por compartir. Y efectivamente, comenté algo muy somero sobre el tema ejidal, sí, que tienen una organización particular, podríamos ir a decir así como un tema de gremio, pero es un enfoque como particular. Sí, tienen esta participación colectiva, pero se circunscribe únicamente a los participantes o miembros que tengan tierras en el ejido, ¿no? En el caso de lo que comentas de tu comunidad, efectivamente, esa comunidad puede caer en una comunidad equiparable. El punto es que el concepto como tal lo tenemos en la Constitución desde el 2001 para acá. Sin embargo, como lo expliqué también, no es un concepto que se esté utilizando de manera recurrente. Por eso quizás es la primera vez que tú escuchas. Nosotros tenemos un trabajo en doctorado donde tratamos ya de hacerlo más visible porque, insisto, no es lo mismo estar dentro de la mancha urbana, con independencia de que hay un montón de desigualdad y de discriminación también para las personas con menos recursos en estas manchas urbanas. Sin embargo, los accesos para muchas de las comunidades equiparables, pueblos, localidades, rancherías, ejidos, no necesariamente, ¿sí? Ajá, no necesariamente
están los elementos estructurales para poder tener condiciones que faciliten el desarrollo en comunidad, ¿no? Y tiene que ver un poquito con pues esta brecha de desigualdad que tenemos en nuestro país y de a poco tendremos que informarnos todas y todos para tratar que justamente este grupo de protección especial en la Constitución también tenga beneficios, a lo mejor particulares sobre determinadas problemáticas que se puedan identificar, ¿no? Y bueno, también otra de las características es yo le llamo espiritualidad, aunque la mayoría de las circunstancias, por el tema de la llegada de los españoles, se transitó a la famosa religiosidad, ¿no? Y sobre todo el tema de la iglesia, con el tema católico, ¿no? No necesariamente yo comparto que sea eso, aunque mayoritariamente México tiene un componente religioso muy alto. Entonces, vamos a dejarlo en que se pueden concebir particularmente una forma de creencia religiosa colectiva o sobre la misma deidad, o podemos identificarlo como un tema espiritual. No sé, mucha gente, sobre todo el tema indígena, es un tema de la naturaleza y la madre tierra como un elemento fundamental de deidad a la cual le tienen una veneración especial, ¿no? Bueno, también poseen, como les digo, características sociales, económicas, políticas diferenciadas de todos los demás, sobre todo que poseen una característica de contribución entre todas y todos respecto de las actividades de importancia del núcleo poblacional respectivo, de la comunidad respectiva, de la localidad respectiva, para trabajar en beneficio de ella, ¿no? Con independencia que puedan existir bandos políticos, bandos partidarios, ¿no? Que esos son elementos externos, es decir, de Occidente, puestos pues en cada una de estas comunidades, porque al final del día, como lo dijo bien el compañero Datoyac, al final pues hay un mestizaje, y este mestizaje tiene que ver con la interacción de perspectivas, tanto de corte, vamos a llamarle así, europeo occidental, con nuestras personas originarias de este país, y después estas personas mestizas, que somos, en mi caso me considero mestizo, aunque tengo sangre de personas afro, ¿no? Pues bueno, hemos transitado en este espacio territorial, y tratamos de identificar que hay características particulares que tenemos que socializar y dialogar con todos los demás para seguir en constante evolución. Eh, También poseen algunas veces un idioma particular, otros una cultura o sistema de creencias, ¿ok? En la mayoría de los casos, como lo decía, son lugares marginados políticamente y socialmente. Por eso, insisto, el tema de las comunidades equiparables, pueblos, rancherías, ejidos, ¿no? Tienen este componente de estar marginados, estar separados, estar estructuralmente ubicados, no necesariamente con las conectividades pertinentes para el desarrollo de la vida. De la mejor manera, claro, ¿no? Yo entiendo que tienen muchas formas de organizarse y de labrar el campo, de cuidar el campo y de desarrollar su vida y plan de vida como ustedes han considerado. Sin embargo, me parece que no necesariamente existe una generalidad del bienestar en estas comunidades. ¿Alguna intervención hasta este momento? Sí, Daniel, una Adelante. pregunta. Por ejemplo, Alfonso Sastre, me parece que él está trabajando en una comunidad, digamos, en la periferia de Acapulco. Alfonso, ¿estás por acá? Sí, sí, presente. Así Sí, es. Alfonso, si nos puedes explicar así muy brevemente, porque en este caso a mí sí me queda la duda, Daniel, que no precisamente es una comunidad local, o sea, ¿estaría dentro del municipio de Acapulco, Alfonso? ¿Cómo es? Y en ese caso, Eh, ¿cómo se llamarían? ¿Cómo podemos considerarlas? Adelante, Alfonso. bueno, yo estoy trabajando aquí en la comunidad Zacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez. Y estamos atendiendo con jóvenes, estamos trabajando con jóvenes, con productores del sistema Milpa. Y bueno, todos practican el idioma náhuatl. Mm, Ahí con ellos estamos trabajando en actividades productivas, ¿verdad? Sí, allí yo creo que estamos bien identificados como pueblos. Ok.
Bueno, si hay Sí, una comunidad sí, cercana, perdón, Daniel, es que sabes que me equivoqué de nombre. Sí, ok, justamente Alfonso está acá trabajando por Chilapa. Pero bueno, también igual, ¿no? Está muy cerca de un núcleo, urbano. sí, recuerden que particularmente en Señalas Acapulco, Acapulco tiene unos grupo de poblaciones rurales, ¿no? Y si están dentro de esta zona rural, me parece que son comunidades equiparables, aunque a Acapulco les queda 20 minutos, 30 minutos, ¿no? No sé si me explico, es decir, el elemento determinante para considerarse equiparable es estar eh, llevando a cabo actividades dentro de la comunidad con componente colectivo, con componente comunitario, como lo expliqué, ¿no? Que hay este trabajo colaborativo, de beneficio, de apoyo hacia su comunidad, ¿no? Su forma de organización también política puede muchas de las veces combinar cuestiones de participación de mano alzada, elección de comisarios con esa vía de votación, es decir, son muchas de las circunstancias que pudiesen tener como elementos diferentes a lo que se vive en Acapulco como una región urbana o una zona urbana respecto a lo que se vive en una comunidad o un pueblo rural, perdón, no urbanizado, donde hay un tema inclusive de creencias propias, de cultura, a lo mejor de religiosidad particular, ¿no? Donde, pero sobre todo de un trabajo y un vínculo colaborativo entre las personas integrantes de ese núcleo de población. No sé si me explico. Adelante, Simón. Sí, buenas tardes. Simón Cabello de acá de la zona rural de Acapulco, bienes comunales. Sí, yo identifico lo del tema, como acá en la comunidad donde me ha tocado estar trabajando, como lo comenta, ¿no? Se rige por un comisario, pero después el segundo a cargo, bueno, es comisario, comisariado, y ya después se pasa al ayuntamiento de Acapulco. Es para solucionar cualquier problema o asunto, ¿no? En beneficio de algunas comunidades o en caso de las bienes comunales, que son 32 comunidades que lo conforman. Y como lo comenta, ¿no? La religión tiene que ver, ¿no? Acá estas comunidades por regular son muy creyentes al catolicismo todavía. Se marca muy bien y en efecto algunas actividades que lo rigen pues son limpieza, bueno, son trabajos comunitarios, ¿no? Por ejemplo, cada comunidad tiene su fiesta patronal y hacen servicio comunitario, sea en la comisaría, iglesia, centro de salud o en algunas instituciones educativas que lo conforman, ¿no? También por otra parte, pues, realizan asamblea cada domingo o cada 15 días. Bueno, son esas algunas características, ¿no? Que conforman lo que está tocando el tema usted principalmente. Sí, muchas gracias, Simón. Efectivamente. Y más o menos, maestra Sandy, son estas las características que más o menos podemos identificar respecto de componentes comunitarios. Y lo comenta Simón cercano a Acapulco, ¿no? Y entre más nos alejamos de la mancha urbana, pues obviamente se hacen más visibles y sensibles estas características comunitarias. Y lo comentaba Alfonso, ¿no? Que está trabajando en Chilapa. Bueno, él identifica inclusive pues rasgos ya del idioma, ¿no? Y de personas que efectivamente tienen obviamente la característica de comunidades indígenas, entre menos cerca de la mancha urbana, más componentes afros o indígenas vamos a identificar. Entre más cerca de la mancha urbana, quizás estamos en presencia de zonas rurales donde la característica es que son mestizas con componente colectivo o comunitario. ¿Ok? Adelante, Nubia. Sí, hola, buena. Bueno, me surge la duda porque igual que el compañero de Atoyac, comunidad equiparable es la primera vez que lo escucho y pues la verdad tiene mucha lógica porque pues creo que como dice para acá, para Costa Grande, pues no, creo que no hay considerada una comunidad como tal indígena, pero sí equiparable. Sin embargo, la duda es en qué, o sea, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Se encuentra en la ley o el término de dónde viene, como para hablar en algún trabajo
y justificarlo. Sí, sí, claro, el artículo 2º constitucional en el apartado C, ahí puedes encontrar que las comunidades equiparables gozan de los mismos derechos y obligaciones que aquellas comunidades indígenas y afromexicanas, porque el componente de estas 3 comunidades tiene que ver con lo comunitario, con el trabajo colaborativo, con el comunitarismo, ¿ok? Solo que efectivamente también lo caracteriza el tema de que están marginados, que son con falta de accesos y servicios, porque obviamente están separados de la mancha urbana, ¿no? Inclusive, la diferencia también es que muchas veces dentro de las grandes manchas urbanas poseen comunidades al interior de esas manchas urbanas indígenas o afros, pero quizás no necesariamente equiparables, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Adelante. Pasamos a la siguiente, Sandy, por favor. Julio, sí, Sí, adelante. buenas tardes. Sí. Adelante, Julio. Perdón, Daniel. Ujú. Yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si me escuchan. Sí, claro, adelante. Ah, sí te Este, escuchamos, Germán. sí, Sí. ahorita que están mencionando de las características de los 3 tipos de sectores de la población en México, pero me queda la duda de cuál es la importancia de hacer esta distinción de estos sectores o cuál es la finalidad. Sí. Yo lo comenté al inicio que es el tema de una protección maximizada o una protección especial. eh, Hay categorías del servicio público que no sé si identifiques, que, por ejemplo, indígenas tienen un ramo específico de apoyos, ¿no? Afros tienen un ramo de apoyos específicos, pero sobre todo los indígenas, las personas y comunidades indígenas tienen un ramo de apoyo económico presupuestal extremadamente importante, ¿no? Y tiene que ver con un tema de una deuda histórica, de que llegamos, hablando de los españoles, yo no soy español, soy mexicano mestizo, pero llegaron los españoles y les arrebataron sus territorios, ¿no? Entonces, esta reivindicación que tenemos desde los gobiernos ha ido evolucionando, ¿no? Hasta llegar a establecer en el artículo 2º constitucional estas categorías poblacionales de máxima protección. No se ha explorado tanto el apoyo a las comunidades equiparables porque se han difuminado de una u otra manera, porque no necesariamente poseen todas las características o muchas características indígenas o afromexicanas. Sin embargo, les reitero, yo identifico que muchos de los grupos de población rural tienen características de estos otros 2 grupos de población también de relevancia constitucional. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Adelante, Julio Onofre Solano. Levantó la mano. Te escuchamos, Sí, Julio. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mire, yo quisiera hacer un par de comentarios en el sentido, cuando habla de comunidad, o sea, en sí vamos a ver 2 cosas importantes. Una es de cómo la gente de fuera identifica y clasifica y nombra a los indígenas. Y lo otro es cómo los indígenas se autonombran. Son 2 cosas importantes que hay que analizarlo. Es decir, la libre determinación. Recientemente ha estado mucho en el Congreso, donde se está peleando porque que algún día los pueblos indígenas, los pueblos originarios, van a tener esas características y esas facultades de la libre determinación. Pero también quisiera decir de que eso del concepto de indígena se ha venido manejando términos desde mucho tiempo atrás, desde la llegada de los españoles, ¿no? Decían indígenas, decían indios, decían todos los conceptos, ¿no? Aborígenes. Entonces, todos esos conceptos han venido evolucionando. Y recientemente pues, han quedado como indígenas o se han denominado pueblos originarios. ¿Por qué pueblos originarios? Porque son los primeros que habitaron estas tierras, ¿no? Que llegaron aquí y se establecieron y empezaron a vivir en esos espacios. Y que después con la llegada de los españoles por allá, con 1492, pues empezaron a modificarse muchas cosas. Sabe que la lengua náhuatl era la lengua puente, la lengua que hoy el español ha estado ocupando ese espacio, pero el náhuatl era la lengua puente que nos permitía comunicarnos una cultura con otra, es decir, una lengua con la otra lengua.
Y entonces a partir de ahí viene el concepto de comunitario, comunidad, es decir, donde los pueblos, los pueblos en sí defendían o resolvían sus problemas a través en colectivo, en colectivo. Hasta ahorita los pueblos originarios resuelven sus problemas a través de la asamblea, de ahí viene la comunión, de que había una comunidad y una comunicación y a veces un trabajo colectivo entre todos los pueblos. Entonces se vienen dando esos procesos. Pero él decía que hoy recientemente las cosas han cambiado y eso la verdad también me gusta mucho y estoy muy atento a lo que está explicando aquí el ponente, ¿no? Entonces estoy atento a eso porque sí me ha gustado mucho. Y entonces a partir de ahí las cosas vienen cambiando. Igual también porque a veces decimos comunidad rural y comunidad indígena. O sea, así como que vamos clasificando. Claro que las dos comunidades tienen diferentes elementos que los identifican y que se nombran así, ¿no? O sea, cuando hablamos de comunidad rural, pues hablamos de comunidades que pudiera ser que sean indígenas o que no son indígenas, que se dedican solamente al trabajo del campo, ¿no? Entonces es una comunidad rural. Y una comunidad indígena ya cumple con otros elementos como la lengua, como la vestimenta, como la forma de la cosmovisión, todo ese mundo de saberes que existe ahí se van conjugando y se van creando ahí, ¿no? para poder sobrevivir y organizar. Y sobre todo sus problemas los resuelven a través de asamblea. Esa es la parte fundamental. Y que en otras comunidades pues ya no se resuelve su problema de asamblea, ya los jueces son los que van resolviendo los problemas. Entonces, esa es una característica muy palpable que hasta ahorita se está usando. Mi comentario, gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Julio. Qué bonito escucharte. Muchas gracias, la verdad, por esta breve cátedra que nos acabas de dar, Julio. Por acá, Isidro, tienes levantada la mano. Antes un poquito, Isidro, esto es parte de un previo a lo que Daniel nos quiere hacer un poquito más énfasis sobre la desmitificación de la ciencia en un contexto eh, aplicado a comunidades. Entonces, bueno, es parte entiendo que es un tema bastante complejo y muy amplio. Entonces, pues vamos a ir tratando de acotar para que alcancemos a escuchar un poquito sobre cómo podemos combinar estos conocimientos que vienen desde la ciencia y que también tienen la misma validez que el conocimiento que se forma dentro de las comunidades indígenas locales, equiparables. Ahora sí que, como nos acaba de decir Julio, también la forma en como nosotros vamos usando los conceptos, pues también es bastante válido. Adelante, Isidro. Sí, va a ser rápido. En cuestión de lo que mencionaba Julio. Aquí puedo decir a Julio que el concepto de indígena es un concepto occidental, moderno, definido políticamente. ¿Esto qué es lo que hace? Que acota a la comunidad y en cierta manera la segrega y creo que allí dice desequiparar o equiparar en el título de la plática. Entonces sí, Julio, te puedo decir que cuando se considera una comunidad indígena es porque se ve que conservan estilos de vida y sistemas de gobernanza tradicionales. Eso es, y principalmente la lengua. Entonces, eso es precisamente lo que define a un pueblo originario, que es lo más correcto, y ya el concepto de indígena, no en el sentido peyorativo, pero sí políticamente creo que sí es segregativo. Es todo. Sí, gracias. Digo, la verdad es que ha habido algunas encuestas directamente, consultas directamente a la ciudadanía de personas, de pueblos originarios, donde asienten o no generan como problemas el hecho de que se les denomine indígenas o originarios o personas originarias. Lo digo porque hemos transitado diferentes épocas, y lo dijo bien Julio, respecto de esta evolución, ¿no? Acerca de cómo
el Estado ha reconocido derechos, ¿no? Y ha intentado, porque no se ha acabado, ha intentado incluir, integrar en este desarrollo nacional, pues a todas las personas que de una u otra manera en otros tiempos fueron discriminados y que aún en estos tiempos siguen siendo discriminados, segregados, como bien lo dices, y de una u otra manera racializados. Entonces, aquí en esta plática no hay ningún afán de hacer un distingo negativo, sino más bien es justamente reconocer lo que la Constitución tiene, con independencia que pueda inclusive la Constitución tener un problema ahí en su forma de comunicar este derecho, sobre todo de reconocer este derecho, ¿no? Y bueno, si puedes cambiar, por favor, maestra, la diapositiva, para justamente tratar de llegar a lo que nos interesa de manera más importante. Por favor. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí, por favor. Y bueno, el tema de la desmitificación tiene que ver con despojar la exclusión de los saberes tradicionales como forma de conocimiento. La ciencia, de una u otra manera, formal, y lo voy a decir formalista, sin que esto perjudique o lastime susceptibilidades, y lo digo formalista porque tiene un método rígido, tiene una vía de tránsito para llegar al conocimiento de varias etapas. Sin embargo, lo que se intenta con esta famosa palabra de desmitificación es que identifiquemos que puede existir un conocimiento diverso al que establece la ciencia y que puede tener la misma validez, pero tenemos que identificar muy bien entre creencias y saberes comunitarios o indígenas o interculturales o afromexicanos o equiparables inclusive, ¿ok? Tenemos que diferenciar muy bien. Una creencia es aquello que no puede ser falseable o contrastable. Un saber tradicional tiene que ver con que se ha aplicado y la comunidad lo entiende, pero sobre todo le ayuda a su vida diaria, ¿no? Y en esto estriba una creencia de un saber comunitario. Una creencia puede existir de manera abstracta, sin necesariamente tener una aplicación concreta. Un saber comunitario tiene una característica de que mejora las condiciones y circunstancias en el día a día de estas comunidades, ¿no? Y por eso es importante haber identificado todo lo que nos han comentado ustedes, ¿no? De cómo se rigen algunas partes, ¿no? La vida componente indígena, la vida en componente de comunidad rural o la vida en una especie de comunidad equiparable. Y que en estas hemos identificado que muchos de los valores que poseen muy arraigados las personas de los pueblos originarios, que tienen como base la asamblea, que tienen como base una organización colectiva, que tienen como base el trabajo codo a codo y lado a lado de la comunidad, también muchas de esas veces esta forma de entender el mundo no necesariamente desde la cosmovisión que ellos poseen, sino más bien de las características que muchas veces comparten, también se ha trasladado históricamente a otros núcleos de población. Y vuelvo al punto, afro o comunidades equiparables, que son personas mestizas que se han vinculado o desarrollado cercano en contextos indígenas y que han tomado y se han apropiado de estas características comunitarias para seguir dialogando y conversando y desarrollándose en estos núcleos de población. Y la deconstrucción tiene que ver del tema que nos ocupa en la desestabilización o cuestionamientos de las categorías o dogmatismos establecidos. Es decir, y lo digo con el mayor de los respetos para los científicos que están acá, el método occidental, que es el método científico, nos pone elementos y pasos a seguir de manera forzada, ¿no? Y todavía comunicamos esa información científica solamente a una clase en particular, que es los científicos, ¿no? Y lo que tenemos que cuestionarnos, aún tú siendo científico, es si necesariamente no existe una posibilidad de conocimiento diverso, ¿no? Por ahí dicen de repente que son algunas cosas pseudociencia, pero no se refieren al tema de los saberes comunitarios, sino a otras cuestiones esotéricas, por así decirlo. Entonces, identificar para poder cuestionar, porque como digo, la cientificidad, es decir, el componente científico de un conocimiento
vamos a llamarle ancestral, por así decirlo, o conocimiento tradicional o comunitario, tendrá como elemento definitorio que éste sea replicado y entendido socialmente por la comunidad, pero porque beneficia o tiene éxito la aplicación de este conocimiento. Si, repito y me regreso un poquito, si el conocimiento tiene que ver con ideas y creencias, ¿no? No necesariamente aterrizadas en la comunidad, no estamos en presencia de un saber comunitario, ¿no? O no estaríamos en posibilidad de estar en un saber comunitario. Sí en una tradición, ¿no? Sí en un uso y costumbre, ¿no? O sí como una práctica de creencia. Sin embargo, el saber comunitario tiene que ver con la práctica en la acción. Y otra de las cosas, la ciencia formalista se basa en la idea de crear un método o una propuesta demostrable previamente a que ésta se haga una tesis o una ley, ¿no? En el tema comunitario, indígena o afro, primero se practica la solución del caso y después se identifica y se comparte esa experiencia, ¿no? O sea, son formas de aplicación del conocimiento de manera diferente. Mientras que la ciencia es prueba y error, es decir, primero identificas, tú como investigador consideras, evalúas, defines y estableces una ruta de seguimiento. En el caso de las comunidades indígenas, no necesariamente es un tema de prueba y error, más bien es circunstancial. Y a partir de esas circunstancias, pues bueno, se puede generar, como les insisto, como les digo, una apropiación de este conocimiento que puede ser replicado, inclusive hasta falseable, por así decirlo. Entonces, siguiente, por favor. ¿O alguna duda hasta aquí? Adelante, ¿eh? Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, estas características son fundamentales. El comunitarismo se refiere a que la sociedad tiene lazos de solidaridad, hechos de sangre, historia, cultura y valores. Por eso es importante identificar para el científico social o para el científico en su categoría de ciencias duras, por así decirlo, este componente de una comunidad indígena, afro o equiparable. ¿Por qué? Porque si no identifica esta forma de entendimiento que le podemos llamar inclusive cosmovisión a una parte de ellas, no podíamos entender el contexto en el que nos vamos a desarrollar, ¿no? Entendiendo que el científico parte de la observación y las personas que viven en la comunidad parten de la vivencia de este conocimiento, parten de la práctica de ese conocimiento, ¿no? Más que de observarlo, ellos lo practican. La comunalidad tiene que ver con un modo de vida basado en lo comunal o colectivo, que lo decían por ahí algunos compañeros y compañeras, ¿no? La cosmovisión, lo decía Julio por ahí, es el conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida social de la comunidad, ¿no? Puede ser desde lo político, desde lo social, desde lo económico, ¿no? Desde lo cultural, desde la religiosidad o espiritualidad, ¿no? Y sobre todo del territorio en el cual se desarrolla. Quizás una comunidad equiparable como tal no tenga un cuidado pleno acerca del territorio. Probablemente no, probablemente sí. Es decir, por ahí puede existir que se vincule, conozco un caso particular, San Nicolás Maldonado, perdón, San Nicolás, que es hoy un municipio, antes fue una comunidad afromexicana, y todo su territorio era interesante porque todo su territorio era un ejido, todo su territorio basado en los límites de un ejido, ¿no? Y así estaba distribuida su núcleo poblacional, ¿no? Y ahí, como tal, las personas afro, pues pudiéramos identificar que no poseen un territorio, ¿no? A diferencia de las personas indígenas o de pueblos originarios, ¿no? Porque son los dueños del territorio. Entonces, hay una característica de esa comunidad afro que se puede de manera análogo identificar como esta característica que poseen de territorialidad las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo. Y pudiese pasar también con una comunidad equiparable, un lugar cercano a Acapulco, de un ejido cercano a Acapulco, rural, agrícola, agrario, ¿no? Que sus límites territoriales sean exactamente en el límite o en la distribución de la población
de esa comunidad, por así decirlo. Es un ejemplo a lo mejor que no puede existir o a lo mejor sí existe. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, maestra. Cualquier duda, adelante, ¿eh? Estamos aquí para escucharlos. Y bueno, pero esta famosa deconstrucción tiene que ver muchas de las veces con identificar que desde la filosofía hay una crítica de lo que no es visible o lo que es ausente, pero clasificado o considerado desde el aspecto occidental. Entonces, al estimar el pensamiento occidental, que la única forma de conocimiento es aquella a través del método científico, invisibiliza, ignora y hace inexistente otra creación de conocimiento, de otro tipo de fuente. Entonces, la ausencia de identificar que existe un conocimiento diferente al científico, por obvias razones, hace inexistente la posibilidad de que exista una información o conocimiento diverso. Entonces, para poder identificar, y les digo a las personas del diplomado, y también, sobre todo, a las personas de la especialidad, que para identificar una práctica que pueda tener un componente de conocimiento tradicional, tenemos que pensar no como científicos con los elementos de la ciencia, sino darle significación a este conocimiento externo para poder identificarlo en su justa dimensión, ¿no? Porque si nosotros intentamos analizar, observar, pensar desde la fase científica que plenamente está instaurada en ustedes, cómo desvirtuar o identificar actividades con componente científico, me parece que de una u otra manera llegarán a una conclusión inequívoca, que no puede ser un elemento científico con validez o que no puede ser un conocimiento con validez. Entonces, es importante transitar a elementos epistémicos de corte pluralista o intercultural, que este sistema de ciencia o esta idea científica tiene que ver con que tenemos que contextualizar el conocimiento de estos lugares para poder identificar que hay creencias de conocimiento tradicional. Las creencias no pueden ser falseables, identificables y replicables más que, mejor dicho, fuera de la comunidad. Sin embargo, quizás los conocimientos que existan respecto de lo comunitario o tradicional sí puede ser una forma replicable, inclusive falseable, porque el elemento que se detona respecto de este conocimiento es que funciona a la comunidad, sirve a la comunidad, beneficia a la comunidad. Las creencias son ideas que se transmiten y esas son tradiciones o usos y costumbres. Los saberes tradicionales tienen una aplicabilidad en la realidad, tienen un efecto en la comunidad. Y eso es donde debemos identificar un nicho de oportunidad para generar algún proyecto de alguna naturaleza. Adelante, algo que quieran comentar. Sí, Daniel, ¿Sí? ¿me escuchan? Ya, sí. Ya está por acá con nosotros la siguiente ponente. Nada más si podemos agilizar un poquito más la Sí, si presentación. quieres, me voy a ir directamente a la conclusión. Te agradezco, Daniel. Disculpa, el Sí, no, tiempo no te siempre preocupes. es el enemigo de estas No te presentaciones. preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Y bueno, nosotros identificamos en todo caso. Tú me dices, Sí, en la parte final. Bueno, si quieres, hay la diapositiva 17, si quieres, para ejemplificar y lo visualicen ellos. ok, ahí está. La siguiente. Eso. Esta es la diferencia que debemos identificar nosotros respecto al pensamiento occidental y el pensamiento tradicional o comunitario. Uno tiene que ver, el primero, lo occidental con la modernidad, el individualismo, la ciencia formal
el conocimiento único o legítimo. Y del otro lado, de donde está la mayoría de ustedes, que es comunal o tradicional, tiene que ver con, muchas de las veces, ancestralidad, social colectivo o comunitarista, saberes tradicionales y conocimiento evaluado por occidentales como no formal, ¿no? Entonces, tenemos que derribar la idea de que el método científico en estricto no puede ser aplicado, porque, vuelvo y repito, la epistemología pluralista nos pide, ¿y qué es la epistemología? Es la forma de entender o de descubrir la forma en que es el conocimiento o lo que podemos identificar para saber de dónde nace ese conocimiento y cómo trasciende ese conocimiento, es decir, de dónde viene el conocimiento. Entonces, esta perspectiva pluralista identifica que hay muchas formas de generar conocimiento y no por el hecho de que no esté dogmatizado y no esté en el procedimiento científico, este se tiene que anular, sino que al contrario, tenemos que evocar una educación científica comunitaria. Uno, desde las personas científicas rígidas o en el mismo seno de la comunidad. Y esto va justamente para las organizadoras y los organizadores de este diplomado, porque justamente muchas de las personas y de los participantes acá, de las participantes acá, tienen un efecto en la comunidad. Y estamos justamente tratando de que transiten con el conocimiento, sí, de la parte científica, pero identificando el contexto en el cual se van a involucrar. Y ello tiene que ser en un diálogo, no una imposición. La ciencia formalista impone un saber y este es aceptado por los que participan en la ciencia. Entonces, el conocimiento tradicional es escuchar para identificar qué es una creencia de un pensamiento o conocimiento tradicional. Para que ahí, cuando estamos en presencia de un conocimiento tradicional, podamos transitar y crear proyectos que impacten a la comunidad, desarrollar proyectos, desarrollar investigaciones, desarrollar beneficios, a lo mejor sistematizados, pero no formalistas, con el apoyo del método científico, pero con la flexibilidad de la epistemología comunitaria o intercultural. Te agradezco, maestra, y a todas y todos. Sí, Daniel, por aquí me comentaste que tenías una última diapositiva, pero aquí yo también estoy teniendo algunos detalles con el internet. Ok. No te Por preocupes, acá así está tenemos bien. una Sí. felicitación en el chat. Ok, gracias. Ok. Sí, por acá, Víctor Manuel Díaz, muy buena participación para diferenciar las comunidades. Muchas gracias, excelente. Sí, pues justo la idea era entender un poquito más. La idea es que el diálogo sea de facilitadores a diplomantes, a quienes están acá, y también que sea, digamos, de diplomantes, o sea, en reversa, ¿no? También nosotros aprender de los diplomantes para que justamente esto que acaba de mencionar Daniel, de construirnos como científicos, ¿no? Que ya tenemos como bien establecido, ahorita acaba de pasar algo que normalmente son cosas a las que nos enfrentamos. Los científicos tienden a la clasificación de todo el tiempo estamos clasificando hasta las bolsas del... pasa justamente lo mismo. Acá queremos clasificar todo, queremos que todo vaya con cierta sistematización también, pero justamente muchas veces en estos contextos en los que estamos trabajando, como lo menciona Daniel, desde estos pensamientos tradicionales o trabajos comunitarios, pues justamente esta forma de pensamiento que traemos y ni siquiera de la forma Se corta, maestra. en cómo queremos generar cátedra también sé que fue breve, siempre el tiempo nos está jugando aquí en el diplomado, me da mucha pena. Tenemos ya Se corta. a la siguiente ponente, ella también nos está saludando desde Brasil, ahorita está, ok.
Creo que no se escucha, maestra. Bueno, yo les agradezco a todas y todos su atención. Gracias por todas las participaciones y sus contribuciones en esta charla breve. Y estoy a sus órdenes. Pueden contactarme directamente con la maestra Sandy. Y bueno, estamos ahí pendientes y éxito para que concluyan satisfactoriamente todo este trabajo que están emprendiendo. Los saludo con gusto a sus comunidades. Y bueno, en lo que podamos ayudar, con todo gusto estamos, inclusive si quieren que volvamos a hablar sobre el tema, yo estoy ahí pendiente a sus órdenes. Saludos y gracias. Gracias, Daniel. Voy a dejar de compartir. Esmeralda, ya te veo por acá. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Andy. Sí, ya te escuchas, Andy. Muchas gracias a todos por seguir acá. Sí, tenemos aquí con el tiempo. Daniel, si quieres quedarte un ratito para escuchar a la colega Esmeralda, adelante. Por aquí estamos. Esme, te cedo la palabra para ir agilizando la sesión. Son las 6:14, entonces te escuchamos, Esme. ¿Desde dónde nos saludas? Gracias, gracias. Pues es un gusto saludarlos a todos desde acá. Estamos en Recife, en Brasil, es una ciudad de Brasil que está pues un poquito lejos de México, pero pues participando acá en un evento de ciencia, con mucho gusto y con mucho orgullo de representar al país y también a nuestro querido estado de Guerrero. Pero bueno, pues muchas gracias, Andy, por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo aquí con ustedes un tema pues bastante importante, consideramos los que pues trabajamos en el ámbito de las ciencias ambientales y de todo lo que tiene que ver con la conservación, el cuidado de los medios de vida. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me confirman si se ve, por favor. ¿Sí lo vemos? Sí se ve, Sí, Excelente. Esme. Sí se ve. Ok. Es Nada que más a si mí lo para. ya no se ve, ya no se ve. es que lo puse en pantalla completa, pero no se ve. A ver, otra vez. Ahí ya lo vemos. Perfecto, Esme. Ya, Sí, se Excelente. ve. Bueno, muy bien. Pues entonces, bueno, mi nombre es Esmeralda Vilchis. Actualmente colaboro con un PRONAI, que es el PRONAI Residuos, como soporte local de investigación e incidencia en Acapulco. Ellos, pues bueno, este PRONAI está respaldado por CIESAS CONACYT y también soy investigadora por México, adscrita actualmente al INECOL. Y me da mucho gusto hoy poder compartir con ustedes este tema que se llama Estrategias para la buena gestión de residuos sólidos urbanos en comunidades locales. Y vamos a tener una dinámica en la cual voy a platicar un poco acerca de la historia de los residuos y posteriormente me gustaría escuchar un poquito de sus opiniones. Y bueno, siempre cuando trabajo con grupos, me gusta iniciar con una imagen y una frase de reflexión, ¿verdad? Entonces vamos a esperar aquí que el internet nos deje avanzar la presentación. Siempre ocurren cuestiones técnicas, desafortunadamente, pero pues no por eso nos desanimamos, ¿verdad? A seguir compartiendo. Vamos a darle un minutito. Ahí está. Entonces esta frase dice, solo nosotros los humanos producimos basura que la naturaleza no puede digerir, ¿verdad?
Y esta frase me gusta mucho porque nos lleva a la reflexión sobre cómo hemos transformado nuestra relación con la naturaleza. Como sabemos, dentro de los ecosistemas, pues todo está interrelacionado, todo está ligado. Y los desechos también son parte de estos ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Que son lo que mantiene la vida y lo que mantiene el equilibrio en la naturaleza. Entonces, los desechos no son algo extraño a la naturaleza misma, son parte de ella, ¿verdad? Entonces, dentro de estos ciclos, encontramos cómo todo está en una constante renovación. Y durante mucho tiempo, pues el hombre fue parte de estos sistemas, ¿verdad? Fue parte de la naturaleza en sus fases de cazador y recolector, pues era como cualquier otra especie, ¿verdad? Y no causaba un impacto mayor al que la naturaleza pudiera superar. Incluso, pues cuando empezó a organizarse en comunidades, en la edad antigua, digamos, que empezaron a ser agrícolas, ¿verdad? Sociedades agrícolas, pues también siguió habiendo esa relación con la naturaleza con cierto grado de equilibrio, ¿no? Entonces, aquí también en las sociedades mesoamericanas se dio ese equilibrio, se dio esa relación con la naturaleza de manera armónica, en la cual no se generaba un impacto verdaderamente fuerte, ¿no? Y aquí les muestro una escritora, ella se llama Sarah Newman, ella tiene un libro que se llama algo así como escudriñando la basura o como analizándola, nuevas historias de cosas viejas. Entonces ella aborda el problema o el tema de la basura desde una visión antropológica y demuestra en su libro que los desechos están ligados al hombre de manera histórica, pero que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura, cómo observa, cómo analiza, cómo maneja sus residuos y por lo tanto a veces encontrar los correlatos entre la historia y los procesos culturales con relación a la basura, pues resulta contraproducente porque nos genera muchas más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, ella hace este análisis histórico con respecto a cómo dentro de las sociedades, dentro de las civilizaciones mesoamericanas, el manejo de los residuos ya se hacía de una forma bastante organizada, ¿no? Entonces, cita a varios autores dentro de su investigación que nos dicen que, bueno, en la época prehispánica las calles estaban siempre limpias, estaban siempre barridas, no había, dice aquí, no había cosas con que tropezar, es decir, no había cosas tiradas, sino que todo estaba pues en orden, ¿verdad? No como a veces encontramos ahora ya las calles con basura, ¿no? Entonces, en la época prehispánica eso no existía, había un orden, había canoas que se usaban, dice aquí, para alejar los excrementos, es decir, para que no estuvieran los desechos humanos cerca de donde estaban los grupos, ¿verdad? Los grupos de personas. Entonces, había un sistema de saneamiento, había un sistema de limpieza que se llevaba a través de estos canales que se usaban como drenaje, ¿no? Pero no el drenaje como lo conocemos ahora, que los tubos llevan pues toda el agua sucia, sino que ellos de alguna manera colectaban las heces o el excremento y lo llevaban fuera, ¿verdad? Para que no hubiera malos olores y para que eso tampoco generara enfermedades. También tenían un sistema de gestión de residuos bastante organizado, ¿no? Tenían reglamentaciones urbanas, había penas, había que pagar pues tributos, había multas para quienes ensuciaran las calles, todo debería de estar limpio y recogido, usaban letrinas y orinales, había unas zonas donde eran el almacenamiento de desechos, pero se almacenaban de manera ordenada. De alguna forma tenían reciclaje de residuos, es decir, volvían a utilizar varias veces los recipientes o las cosas que le servían no solamente una vez, ¿no? Sino que era de manera constante.
y había áreas específicas para consumo de alimentos y con horarios específicos también. Incluso, bueno, tenían ellos también una diosa, ¿verdad? Una diosa, digamos que estaba dedicada a este tema, ¿verdad? Su nombre era Tlazolteotl, ¿verdad? Y se traduce como diosa de la basura o diosa de la suciedad. Y esta deidad mesoamericana, pues bueno, su nombre se deriva de estos términos, ¿no? Que tiene que ver con basura, desecho y también con la deidad, ¿verdad? Sin embargo, esta diosa no estaba relacionada con algo malo, sino más bien era quien se dedicaba a la transformación, ¿no? Que se le atribuía ese poder de transformar los desechos para encontrar la renovación hacia la vida y que todo volviera otra vez a entrar dentro del ciclo adecuado de la naturaleza. Entonces, había esta imagen de la diosa, que incluso ustedes ven, ¿verdad? Como si tiene la boca como negra, porque pues bueno, se le atribuía que era la que se encargaba de transformar todos los desechos, ¿verdad? O los residuos. Entonces, bueno, estas culturas también hacían ceremonias de desecho o descarte de artículos, ¿verdad? Que era la ceremonia del fuego nuevo. Y de acuerdo con el códice florentino, pues esta ceremonia tenía que ver con volver o devolver a la naturaleza los recursos que se habían tomado de ella para el servicio del ser humano. Y bueno, la autora hace un análisis bastante interesante, ¿no? De todo este proceso histórico, del concepto, de la idea de la basura y su relación con los grupos humanos, desde la época prehispánica, atravesando la época colonial y siglo XIX, XX, XXI. Pero digamos donde la transformación de estas costumbres y de toda esta cultura con respecto a los residuos cambia es en el siglo XXI. Ahí es donde, del siglo XIX, perdón, ahí es donde empieza la transformación radical acerca de los desechos. Y tiene que ver con la revolución industrial. Como sabemos, la revolución industrial vino a transformar los modos de producción y estos modos de producción y consumo son los que cada vez nos han ido poniendo los productos en envases, la necesidad de llevar los alimentos cada vez a una mayor cantidad de población y a sitios más lejanos son los que nos ha obligado pues a envasarlos y que estos envases pues no hayan tenido o no hayan sido pensados para poder utilizarse nuevamente. Entonces, a partir de la revolución industrial empieza toda esta producción en masa y bueno, se dice que hasta la fecha llevamos 4 revoluciones, ¿verdad? La primera que tuvo que ver con el vapor como fuente pues, de energía y que permitió el desarrollo de la industria. Posteriormente la electricidad, la segunda revolución que nos llevó a descubrir y utilizar la electricidad. La tercera, pues, es la que tiene que ver con la computación y actualmente, pues, estamos en esta cuarta revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y todas estas revoluciones, pues, traen consigo una serie de materiales que no pueden ser integrados de manera natural a los ciclos de los que platicábamos y que, por lo tanto, pues, bueno, se van quedando en un estadio en el que ya no podemos volver a introducirlos en estas cadenas y entonces los vamos almacenando, los vamos poniendo en lugares donde no los vemos porque eso de alguna manera pues nos hace pensar como que no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría saber o que ustedes me compartieran, 2 o 3 personas, si en las comunidades en las que han trabajado hay algún manejo de los residuos, de la basura, que tenga que ver con costumbres ancestrales. ¿A quién le gustaría participar? Si no, vamos a hacer como los maestros, ¿eh? Vamos a agarrar la lista
Y al azar vamos a decir fulanito de tal. No te escuchamos. Nubia por aquí levantó la mano. Ah, Nubia, adelante, Nubia. Te escuchamos. Sí, gracias. Pues no sé si sea ancestral, pero pues en las mayorías de las comunidades en las que he trabajado, es la quema de residuos y yo siento que a veces ya también es pues una costumbre eso de quemar los residuos y, y y pues siento que viene de años atrás esto de quemar los residuos. Gracias, Muy Nubia. bien. También Alfonso Sastre levantó la mano. Sí, Alfonso. Sí, adelante. aquí en la comunidad donde yo estoy viviendo, bueno, los residuos orgánicos principalmente se incorporan al suelo, al terreno, como es la ceniza de la cocina, desechos orgánicos en sí, se vuelven a incorporar al suelo principalmente. Y bueno, también como los comales, los carros que también se incorporan, ¿verdad? Ahí. Entonces, sí, creo que por ahí va la idea de que la basura, bueno, nosotros, lo que es orgánica, se va incorporando nuevamente al suelo. Gracias. Sí, es Alfonso. Gracias, Muchas gracias. Alfonso. Tenemos también Esmeralda a Odalina, después Alma y después Elizabeth. En ese orden, si quieres, nos vamos. Y bueno, Germán también ya Claro. levantó la mano. Gracias por participar. Vamos en este turno. Odalina, adelante. Sí, buenas tardes. Nosotros aquí sí tenemos tenemos varias localidades, 4 localidades más bien dicho, r- originarias, pero sí hay una gran preocupación porque hay una que se llama Huiziltepé. Ellos acostumbran a hacer fiestas y dan todo en platos desechables. El problema es que ellos lo tiran y tienen un basurero increíblemente grande donde a veces uno ve a los animales, a las vacas, a los burros comiéndose el plástico, comiéndose todo tipo de residuos sólidos que ellos van pues y avientan ahí. Y el problema también es que en ese basurero ya se hizo muy grande y lo avientan hasta en las barrancas. O sea, es muy, no tienen como cultura ambiental, pues más bien, eso les hace falta. Además de eso, bueno, sigo participando. Además de eso, em, ellos ya llevan, de verdad, ya llevan como cerca de unos 15 años, 18 años, que llevan eh, intervención de diferentes programas por medio de asistencia técnica, donde les enseñan qué hacer con los residuos de la casa, qué hacer con eso, pero aquí cerquita, aquí en Zumpango, ya son muy poquitos los productores de maíces criollos, por así decirlo, digo, por no meternos en otros cultivos, pero todos ellos ya utilizan maíces mejorados, todos. Si al caso de Huiziltepé, unas 10 personas que todavía conserven, y hablo de de las localidades que son originarias. Si acaso unos 10 productores por ahí, que ya son señores ya de edad, que siguen utilizando sus maíces criollos, pero de ahí para allá, todo es para la comercialización de elote. Entonces, y bueno, claro, de grano también, pero más es el elote. Entonces, no están haciendo nada a favor del medio ambiente, ellos tampoco, no le están metiendo nada. Y les digo, ya llevan esa intervención de muchos años y que no se ve reflejada. Sí, gracias. Gracias, Odalina, gracias. Iván, adelante, Alma. Buenas tardes. En el caso, yo soy de Coyuca de Benítez. En este caso me toca ver a mí dos vías o dos escenarios distintos. Doy clases en la prepa de aquí de Coyuca. Y pues tristemente me toca cada vez más ver cómo las generaciones
van siendo cada vez más indiferentes con el tema de preservación del medio ambiente, ¿no? De mantener de ser o tener un desarrollo basado en la sostenibilidad. Entonces, cada vez se pierde más se pierde cada vez más ese sentido, ¿no? Entonces, veo pasar generaciones cada vez más indiferentes en el tema de cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no desconocemos lo que es el manejo de residuos en los jóvenes, niños, desde muy pequeñitos, sí se les ven ellos como papá, mamá o las personas con las que se rodean fácilmente desechan su basura o dejan su basura donde no deben. Eso, aunque el municipio tenga toda la intención de hacer un manejo correcto de residuos, si como comunidad no tenemos ese orden, no tenemos ese conocimiento, esa necesidad, pues va a ser muy complicado. Por otro lado, también tengo el escenario y bien curioso, mi mamá vende en el mercado y ahí he notado también que hay locatarios que son cuidadosos con el manejo de sus residuos. Hay personas que trabajan en las cocinas que sus aceites, pensé yo que los tiraban, pero no los tiran, los guardan. Y muchos de ellos hacen jabones con así que los residuos de los aceites. Y las personas que tienen o que venden verduras, las que no venden, hay unas que hacen, antes de que se echen a perder paquetes que dan más baratos, o bien se los llevan a los animales, a sus animales de granja. Entonces, he notado que hay parte de la población que aún conserva prácticas en el buen manejo de desechos, al menos desechos orgánicos. Y pues bueno, en ese sentido va más o menos también el proyecto o el prototipo que intento desarrollar. De acuerdo. Alma, por Gracias, favor. gracias, Alma. Adelante, Germán, te escuchamos, Sí, colega. gracias, buenas tardes a todos. Pues es muy triste y lamentable este tema del manejo de los desechos sólidos en cualquier lugar, ya sea en comunidades rurales o más en las comunidades o en las ciudades, porque no hay un control, porque tiran, puede ser pañal, plástico, botes, se tiran de todo y como que no hay un manejo. Y mi duda es si actualmente en la ley o en México se está trabajando sobre una política ambiental que tenga que ver con el manejo de los residuos. Y por otra parte, también quisiera preguntar, ¿por qué no han funcionado estas políticas públicas de la separación de la basura? Porque hubo un tiempo en que en México, en la Ciudad de México, implementaron esta política y creo que no funcionó. Mi pregunta es, ¿por qué no funciona una política como esta de la separación de la basura entre lo orgánico y lo no orgánico? Ok, bueno, a tu pregunta, la primera, sí existen leyes, o sea, las leyes existen desde hace 20 años más o menos, que fue cuando se promulgó la LGPGIR, que es la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. Sin embargo, no hay como una definición como tal que podamos decir, bueno, no ha funcionado la separación por este motivo, ¿no? Son muchos factores los que influyen para que los residuos puedan llegar a una disposición final adecuada. Se tiene que seguir todo un proceso que tiene que ver con diseños ingenieriles también, incluso para hacer rutas, para la recogida de los residuos, que estos estén separados, y todo esto pues implica precisamente inversión y también desarrollo de una cultura diferente para lograr una separación selectiva desde el origen hasta la disposición final. Pero bueno, eso podríamos hablar más específicamente en otra sesión si Sandy me invita. Pero bueno, por ahora les compartiré algunos datos
sobre la basura, ¿no? ¿A qué le llamamos basura? Pues bueno, la basura son algunos materiales o productos cuyo propietario o poseedor piensa o sabe que ya no le sirve, ¿verdad? Que esos recipientes o depósitos en los que consumió algún producto, pues ya no le es de utilidad, entonces pues los desecha. Nosotros en el PRONAI decimos o tenemos esta frase que dice que la basura nace de la revoltura. Es decir, si nosotros no revolvemos los residuos, pueden tener algunos de ellos una segunda oportunidad de vida. Pero como se supone que la basura carece de valor económico, pues no le damos mucha importancia, ¿verdad? Nos da lo mismo colocarlo todo junto o como decían hace un momento, quemarlo o enterrarlo y que desaparezca de nuestra vista, como si eso fuera algo que nos solucionara el problema. Y en realidad no lo soluciona. La basura no va a ningún lado. O sea, la basura siempre se va a quedar en nuestro planeta y va a regresar a nosotros de una manera que no es agradable porque afecta nuestra salud. Entonces, la basura se acumula en estos lugares, en estos vertederos, como decíamos, es enterrada y esa descomposición que se genera, pues afecta directamente al entorno. Tenemos datos que son alarmantes. Por ejemplo, dice que en 2018 el Banco Mundial estimó la producción de residuos en 2.010 millones de toneladas al año. Y ellos predijeron que en 2050 esta cantidad iba a aumentar a 3.400 millones. Sin embargo, en 2022, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la producción anual de residuos fue de 11.200 millones. Eso quiere decir que estamos rebasando por mucho las predicciones y que vamos a terminar sepultados en nuestros propios residuos. Y eso es algo muy importante en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y también el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos nos dice algo muy importante, que es que el 69% de la basura proviene de las casas. Es decir, que si nosotros desde casa nos hiciéramos el hábito de la separación, pues el problema de los residuos sería mucho menor, ¿verdad? Sin embargo, como dice Nancy Jiménez, una investigadora especializada en residuos, egresada del CRIM de la UNAM, ella dice que no estamos acostumbrados a manejar nuestros residuos y a separarlos, y por eso nos estamos ahogando en basura. Y entonces si logramos entre todos asumir nuestra responsabilidad, tanto ciudadanos como empresas, como gobierno, para separar nuestros residuos, muchas cosas podrían aprovecharse y no las perderíamos al mezclar, ¿no? Ahora, hablando ya concretamente de este punto del manejo de los residuos en la comunidad, vamos a retomar un poco de lo que ustedes comentaban. Aunque ha tardado un poco más en llegar este problema de la basura a las comunidades, ya estamos sintiendo los estragos de sus impactos, ¿no? Y esto es porque, bueno, la industrialización y la comercialización de productos está cada vez llegando a más lugares. Ya en todos lados hay un Oxxo, ¿verdad? Aún en las comunidades más pequeñas. Digamos que no hay a lo mejor un Soriana o un Walmart, pero sí hay un Oxxo, ¿verdad? Y lo que hacen es vendernos los productos empacados. Y esos empaques son los que se van a convertir en basura. Entonces, ¿cuáles son los residuos que más podemos encontrar dentro de las comunidades? Pues los más abundantes van a ser los residuos sólidos urbanos, que van a estar representados por los residuos orgánicos, lo que nosotros en el PRONAI llamamos valorizables, que son los productos que pueden adquirir un valor, que pueden tener un valor si se separan, y los no valorizables, pues aquellos que ya no se pueden utilizar, ¿verdad? Y que los llamamos basura. También podemos encontrar residuos de manejo especial, como pueden ser los electrónicos, ¿verdad? Los celulares, las computadoras, y podemos encontrar residuos peligrosos también, como las baterías, ¿verdad? Ya cualquier control utiliza baterías, y todos tenemos una
televisión en nuestra casa que utiliza un control. Entonces, también vamos a encontrar este tipo de residuos o los que se generen de algún centro de salud que podamos tener y que no esté manejando adecuadamente sus residuos como las jeringas, las gasas, el algodón, etcétera. Entonces, todos estos residuos los podemos encontrar en nuestras comunidades. Yo recientemente visité el poblado de Sabanillas, del kilómetro 30 hacia arriba, y veía pues que tienen ya algunas zonas en las cuales son tiraderos a cielo abierto. Y lo que observaba yo ahí era mucho unicel y sobre todo envases de Tetra Pak, unicel, el PET. Y eso quiere decir que, bueno, estamos llevando estos productos hasta las comunidades, no estamos gestionándolos adecuadamente y entonces se están volviendo contaminantes para nuestros suelos que producen los alimentos y para el agua de la cual todos dependemos para vivir. Entonces, por eso el trabajo en las comunidades es súper importante. Yo no digo que en las ciudades no lo sea, pero en las comunidades son la base de todo lo que ocurre en las ciudades. O sea, son los que producen los alimentos, es de donde proviene el agua. Entonces, es importante trabajar este tema en las comunidades. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Desde lo que yo he observado y desde lo que nos dice la literatura actual, es importante volver a las prácticas ancestrales. Es decir, de lo que hablamos al principio, esas costumbres que tenían nuestros pueblos mesoamericanos, nuestros pueblos aquí en toda el área, ¿verdad? De centro-sur de México, hay que retomar todo eso, hay que retomar lo que ellos hacían en esos tiempos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hace un momento comentaba una compañera, es que ya los jóvenes ya no saben lo que se hacía, ¿no? O ya están muy influenciados por la modernidad. Entonces, lo que podríamos hacer es recuperar esos saberes originarios, es decir, regresar a platicar con los abuelos, con las personas mayores en la comunidad que saben cómo era que antes esos problemas no existían y cómo se manejaban. Entonces, eso es una gran riqueza, el regresar a ver a estas personas tan importantes para preguntarles, bueno, ¿qué era lo que hacían antes con los residuos, ¿no? ¿Cómo se manejaba esto? Pues yo, por ejemplo, a mi abuela le gustaba mucho tener plantas en la casa, siempre tenía muchas plantas. Y ella, por ejemplo, nunca la vi poner fertilizantes a las plantas, sino lo que hacía era que en una esquina del terreno, cuando barría en la mañana ella las hojas, las echaba en una esquina que tenía como un pozo y ahí iba echando todas las hojas y los palitos y lo que sobraba de la comida lo ponía ahí y lo tapaba con tierra. Y después cuando quería abonar sus plantas, ella sacaba la tierra del fondo, la revolvía y decía que esa era tierra negra y que la tierra negra era la que hacía que sus plantas estuvieran bonitas, ¿no? Entonces, esa práctica es lo que ahora llamamos compostaje, ¿no? O hacer una composta. A lo mejor ella no sabía que así se llamaba, ni sabía a ciencia cierta los procesos bioquímicos, pero sí sabía que eso funcionaba para que sus plantas estuvieran lindas, ¿no? Entonces, si nos acercamos nosotros a las personas, podemos recuperar esos saberes y podemos implementar mejores prácticas y disminuir la contaminación de nuestras comunidades. Aquí les puedo dar algunas sugerencias, por ejemplo, en el caso de los residuos orgánicos. En los residuos orgánicos consideramos todos aquellos que son de origen animal o vegetal y que pueden biodegradarse. Entonces, generalmente es mejor manejar los alimentos de los residuos de plantas, de frutas, de verduras, la cáscara de huevo, las bolsitas de té, los restos del café, los residuos de poda, o sea, cuando cortamos, le quitamos al árbol las hojas, las ramas, todos estos residuos orgánicos, pues se pueden utilizar, ¿no? Incluso también el estiércol se puede
se puede utilizar el estiércol de los animales, como las vacas, las cabras, los chivos, y podemos con esto utilizarlo para hacer pilas de composta, ¿verdad? Podemos hacer composta casera, pero en las comunidades tienen la gran ventaja de tener terreno, ¿verdad? Y en esos terrenos podemos hacer composta casera con los restos de frutas y de verduras, o podemos hacer lombricomposta con los restos del estiércol o con el estiércol de los animales, ¿no? Y esto lo podemos hacer de manera individual o podemos promover que la comunidad se organice para hacer pilas de composta entre toda la comunidad, ¿no? Que podamos saber o designar ciertas áreas de terreno donde puedan establecerse estas pilas de composta y que se puedan aprovechar para después abonar los cultivos, ¿no? Hace un rato comentaba, bueno, ya muchos campesinos utilizan el maíz que no es el maíz nativo, ¿no? Pero es importante entrar al rescate también de nuestros suelos, de que no continuemos poniendo abonos químicos que desgastan el suelo y terminan también con pues con toda su fauna que ayuda a esta regeneración constante. Entonces, si hacemos estas pilas de composta, podemos utilizar pues este abono orgánico, no al 100%, porque no va a haber ningún cultivo que al principio nos dé pues al 100% una producción solamente abonando con este tipo de recurso, pero sí lo podemos ir variando, podemos irlo sustituyendo paulatinamente. Y también, bueno, los restos de comida, como pues que los huesos, por ejemplo, el pan, la tortilla, esto no lo podemos poner en la composta, de preferencia no lo ponemos, principalmente porque si ponemos ahí huesos o ponemos restos de carne, pues los perros, los gatos, otros animales, pues lo van a tratar de sacar y van a echar a perder nuestra composta. Y el pan y la tortilla, porque crean o generan hongos y eso hace que la composta pues ya no sea propicia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos restos de comida? ¿Qué es lo que recomendamos? Pues bueno, entregarlo a bioprocesadores, ¿verdad? Que son los animalitos nuestros animalitos domésticos, los perritos, los gatitos, o también alimentar a nuestros cerdos, ¿verdad? Los cerdos, antes la gente hacía lo que llamaba, bueno, por allá por el kilómetro 30, kilómetro 21, le llamaban el tichate. Ay, ¿se quitó la pantalla? No, seguimos viendo, nada más uno de los diplomantes levantó la manita. Isidro, no sé si podemos darle espacio a Isidro. Sí, mientras cargan nuestra presentación, porque aquí yo no Adelante. la veo. Sí, nada Sí, más adelante. para comentarle a Esmeralda de que en el caso de los huesos, eso los puede calcinar y tiene ortofosfato de calcio. En el caso de la tortilla, de todos los derivados de cereales, eso los puede quemar y tiene carbón activado. Eso se agrega a la composta. No se me vaya a atragantar un perrito, mi gatito. Mejor yo lo quemo y lo agrego ahí. Nada más para Bueno, eso. sí, puede ser una alternativa, Isidro, pero fíjense que precisamente, bueno, un tema importante también que nos daría para otra sesión es el hecho de cómo hemos humanizado a nuestros animalitos domésticos, ¿no? Sabemos que tanto los perros como los gatos tienen, bueno, tenían esa facultad para comerse estas sobras de comida, pero los hemos humanizado tanto que hemos alterado también su sistema digestivo y los acostumbramos ya a la croqueta, al sobrecito, y entonces ellos van perdiendo esa habilidad para digerir alimentos que encontrarían incluso pues de manera en la naturaleza si vivieran de forma silvestre, ¿no? Entonces no pasa nada, no se ahoga. Pero sí, a lo mejor también podemos alimentar con eso nuestra composta. Les digo, en el caso de los cerdos, nosotros acostumbrábamos a poner la tortilla y el pan, lo que sobraba, en una cubeta
y luego le ponían agua y lo deshacían, así como una especie de atole, y se lo daban a los cerdos y crecían muy gorditos. Entonces, en las comunidades donde todavía existe esta posibilidad de tener nuestros animales de crianza, pues lo podemos utilizar de esta manera y ya no se convierten en un residuo. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Este tiradero que vi en Sabanillas y que me llamó la atención porque pues ya tiene una gran cantidad de residuos que no son orgánicos. Entonces, todos estos residuos inorgánicos que encontramos aquí, muchos de ellos se pueden valorizar. Y aquí encontramos algunos de los que son reciclables, ¿verdad? Que pueden valorizarse, como es el PET, como es el plástico duro. El plástico duro lo encontramos en las botellas del suavizante, del champú, el vidrio, las latas, el aluminio. Todo esto puede ser valorizable si logramos separarlo. Igual sucede con el papel, con el cartón, el periódico, ¿verdad? Todo esto, si lo separamos y no está mojado, también puede encontrar una oportunidad de una segunda vida. Sin embargo, algo importante es saber que, por ejemplo, en el caso del cartón y el papel, no debe de llevar grasa. Si este cartón ya fue a la caja de la pizza y ya se llenó de grasa, este cartón ya no tiene caso que lo separemos porque no es viable para llevarse a reciclaje. Igual cuando vamos al McDonald's, ¿verdad? O alguna de estas tiendas que venden hamburguesas y las envuelven en papel, pues ese papel que ya tiene la grasa de la hamburguesa o de las papas, ya no lo podemos llevar a reciclaje. Entonces, estos están tachados porque no sirven. También se puede reciclar el Tetra Pak, se puede reciclar las tapitas, que muchas veces se hacen campañas para reunir tapitas, y también en algunas ciudades se puede reciclar los envases o las envolturas metalizadas. Sin embargo, es importante distinguir entre reciclable y valorizable. Para que nosotros podamos separar o hacer una separación adecuada, necesitamos saber qué productos son valorizables en nuestra comunidad o cerca de nuestra comunidad, porque no tiene caso que separemos materiales que, aunque sean reciclables, no encontremos quién pueda llevárselos a que se realice este proceso de reciclaje, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy obvio, el vidrio. El vidrio es reciclable, sí se puede reciclar, pero en la mayoría de las ciudades no es valorizable. Es decir, no encontramos quien pueda comprar el vidrio y llevarlo a las fábricas donde lo procesan, porque estas fábricas quedan muy lejos. Entonces, bueno, muy lejos de la mayoría de las ciudades. Entonces, a las personas que acopian no les conviene acopiar el vidrio, porque tienen que acopiar muchísimo vidrio para que valga la pena que se lo puedan llevar a los lugares donde los transforman. Entonces, para tener una separación adecuada, debemos de saber cerca de nuestra comunidad qué es lo que sí se puede valorizar. Entonces, lo que podría hacerse en un momento dado con estos residuos es establecer un centro de acopio comunitario donde pues las personas sepan a dónde llevar esos residuos que se pueden valorizar. Generalmente lo más común que puede encontrar mercado es el papel, el cartón, el aluminio y el PET, ¿verdad? Es lo que más se puede separar y se puede comercializar. Otro tema importante son los residuos sanitarios, ¿verdad? Los residuos sanitarios como el papel de baño, por ejemplo, acostumbramos a colocarlo en el cesto. La literatura nos dice que el papel higiénico, el papel de baño se hizo para el baño, ¿no? Y que hay que colocarlo en el inodoro. Eso no sirve en algunas, en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero en las comunidades, pues quizás lo que hemos observado en algunas de ellas es que destinan alguna parte de terreno para enterrar estos residuos sanitarios. El papel, pues bueno, aunque en este caso está sucio, pero sí puede ser biodegradable y se pueden ir haciendo camas de papel y tierra, y con la humedad, sobre todo en los lugares que
que llueve mucho, que es húmedo, este residuo se reduce muy fácilmente. Pero sí es importante saber que ese pedazo de terreno que destinamos a este fin, pues ahí no vamos a poder sembrar ni tener plantas, porque pues ya va a ser una especie de pequeño relleno sanitario. Y también podemos optar por algunos recursos para no utilizar toallas sanitarias desechables o pañales desechables. Aquí les pongo unos pañales desechables, reutilizables muy monos, que son bastante caros, pero en realidad antes las personas utilizaban tela para hacer los pañales de sus bebés, ¿no? Y se compra por metro la tela de algodón y se hacen los pañalitos de tela y se pueden utilizar sin que sean tan costosos. Igual en el caso de las mujeres, pues está ahora la copa, ¿verdad? La copa menstrual, que nos ayuda a no generar tantos residuos a través de las toallas sanitarias. En cuanto a los residuos de manejo especial, como pueden ser los eléctricos, los electrónicos y los peligrosos como las baterías, lo que podemos hacer es pedir ayuda. Hay universidades, incluso ayuntamientos que se encargan de hacer estas campañas como el reciclatrón, donde nosotros podemos llevar nuestros residuos electrónicos. Aquí lo que se tendría que hacer es buscar esa vinculación, que haya un acercamiento a estas instituciones para que cada determinado tiempo visite nuestra comunidad y pueda llevarse a tratamiento estos aparatos. Y con estas acciones podemos reducir hasta en 70% nuestros residuos. O sea, los residuos orgánicos son los más abundantes. Los residuos valorizables también separándolos, se pueden aprovechar. Y de esta manera, pues solamente nos quedaríamos con un 30% de lo que consideramos basura. Si pasa el camión recolector por nuestra comunidad, pues bueno, hay que entregar esta basura al camión recolector, no dejarla en las barrancas ni en los ríos. Y si no pasa el camión recolector, pues igual destinar una parte de la comunidad, un terreno pequeño en la comunidad, donde se puedan pues ir enterrando esos residuos a manera de un pequeño relleno sanitario, que no es la mejor opción, pero que sí puede ayudar a que la basura no vaya a parar a los ríos o a los lagos o al mar. Entonces, no solucionamos completamente el problema, pero podemos empezar a disminuirlo. Y lo más importante, pues, es la minimización y la reflexión, o sea, pensar, no comprar por comprar, hacer conciencia en los jóvenes sobre, pues, este consumismo que cada vez está más presente, pensar si realmente necesitamos las cosas, qué tipo de empaque tienen, si ese empaque lo voy a poder llevar a reciclaje o no, y si puedo sustituirlo por un producto menos contaminante. Entonces, esta imagen también me gusta mucho, que dice: vivimos en una sociedad que otorga mayor importancia al tener que al ser. Y entonces dentro de las comunidades todavía encontramos mucho esta parte de la reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza. Y todavía estamos a tiempo de rescatarla, de que nuestros jóvenes no continúen pensando que en esta idea de desarrollo que tiene que ver con el dinero, sino que sepan que son muy ricos por el lugar en el que viven y la cercanía que pueden tener con los medios de vida y la naturaleza. Entonces, bueno, el mejor residuo es el que no se produce, ¿verdad? No podemos dejar de tener desechos porque son parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, sí podemos encontrar una manera de que estos residuos pues sean lo menos posible y de manejarlos adecuadamente. Una sugerencia pues es reconfigurar este concepto, ¿no? De bienestar y de modernidad, entendiendo que la mayor riqueza pues es aquello que nos rodea, y en el caso de las comunidades pues tiene que ver mucho con la naturaleza. Y pues bueno, ya voy a hacer el comercial, si me dejas, Andy. Aquí Adelante, colega. les muestro la escoba. La escoba es un boletín digital que produce el PRONAI. Pueden encontrar ustedes este boletín mensualmente, que contiene
mucha información sobre el manejo de residuos y también pueden encontrarlo en la página de Facebook, donde constantemente pues está también poniendo la información a este respecto. Y pues bueno, también hace un mes más o menos nos publicaron un artículo en Ciencia UNAM, es un artículo de divulgación que tiene que ver con también el manejo de los residuos. Y le voy a dejar el link a Sandy por si les interesa, pues lo pueden consultar. Y bueno, cerramos con nuestra frase del día de hoy. Encontrarás muchos más en los bosques que en los libros. Los árboles y las piedras te enseñarán lo que nunca aprenderías de un maestro. Y en las comunidades tienen esa gran riqueza. De mi parte sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Esmeralda. Pues ya, muchísimas gracias, Esme, muchísimas gracias, Daniel. Pues sí, el tiempo nos corre súper rápido. Miren, la idea es ahorita, voy a hacer como una breve recapitulación. También quienes puedan ir abriendo sus camaritas para saber si están acá y nos están escuchando o estamos solas hablando, hable y hable, desde ya 2 horas hablando. Hola Rafael, hola Alfonso, Isidro, Nubia, Melina, gracias por estar por acá. Elizabeth, saludos hasta Xochitl. Saludos. Tomenispec, ¿verdad? También Yareli, también Manolo, hasta que te vemos. ¿Cómo estás, Manolo? Lupita de Llanos de Tepostepec, Alberto Yorzábal, Julio, muchas gracias a todos por abrir sus cámaras. Miren, después de escuchar estas ponencias, es claro que necesitamos seguir reflexionando sobre cómo nuestras prácticas comunitarias y prácticas ancestrales también pueden dialogar con la ciencia formal. Esos son los mensajes que ojalá que en estas 2 sesiones queden claros. Nuestras prácticas comunitarias y ancestrales pueden dialogar con la ciencia formal. Entonces, como mencionó Daniel, es fundamental abrirnos a una ciencia más comunitaria que reconozca y valore los saberes locales, así como estas múltiples visiones, cosmovisiones, y que son legítimas, ¿no? Y que se dan dentro de las comunidades. Gracias, Daniel, por este mensaje. Y muchas gracias también, Esmeralda, porque también nos hizo ver la importancia de regresar a estas prácticas comunitarias, ancestrales, de gestión de residuos. Que la gestión de residuos sólidos o de la basura, pues es justamente un problema que afecta tanto a las áreas urbanas como a las áreas rurales, ¿no? A mí también por ahí, que ya sería otra sesión, podríamos hablar un poquito también de cómo también desde las zonas urbanas de pronto también se suelen cargar costos ambientales hacia las zonas rurales. Entonces producimos desechos en un lugar, pero luego los trasladamos a las zonas rurales y son justamente las comunidades locales las que asumen este costo ambiental, creando pues una desigualdad digamos, social y ambiental también. Pienso que ambos temas del día de hoy pues nos invitan a seguir deconstruyendo, esta palabra me la llevo yo, deconstruirnos, ¿no? Nos invitan a seguir deconstruyendo pues estas perspectivas que tenemos para poder trabajar de manera mucho más consciente y colaborativa con las comunidades. Entonces, muchísimas gracias a todos los externos que